25 millones de copias vendidas. Eso es lo que logró una sola canción. Una canción que ni siquiera tenía estribillo hasta el último minuto, que fue rechazada por casi todas las radios cuando la escucharon por primera vez y que hoy es el himno más cantado en estadios, bodas y karaokes de todo el planeta. Y no es la única historia imposible en esta lista. Hay una canción que vendió 20 millones de copias y fue grabada en una sola noche por 45 de los artistas más importantes del mundo, después de que alguien pusiera un cartel en la puerta del estudio que decía simplemente: "Dejen el ego aquí". Hay otra que nació como un chiste interno de una banda que apostó que nunca funcionaría y que hoy tiene certificación de diamante con 15 millones de copias vendidas. Y hay una que Michael Jackson escuchó en un backstage y le dijo a la banda que debían lanzarla como sencillo, una recomendación que convirtió aquella canción en el sencillo más vendido de toda su historia. Estas son las 10 canciones de rock más vendidas de todos los tiempos. Y las historias que se esconden detrás de cada una de ellas son tan extraordinarias como los números que las respaldan. El número 10 de esta lista pertenece a una canción que Freddie Mercury solía presentar en los conciertos con una descripción que nadie esperaba de él. Nuestra aventura disco, decía, con la mezcla de ironía y afecto que caracterizaba su relación con el material que no había sido completamente suyo desde el principio. Porque Another One Bites the Dust de Queen no fue idea de Freddie Mercury, sino del hombre más silencioso y más subestimado de la banda, el bajista John Deacon, un músico que raramente acaparaba titulares y que sin embargo había escrito con esa canción el riff de bajo más reconocible y más físicamente irresistible de toda la discografía del grupo. Deacon se inspiró en Good Times the Cheek, la banda de funk de Nile Rodgers, y construyó alrededor de esa influencia una línea de bajo que grabó usando un amplificador prestado y varias capas de eco que le daban al sonido una densidad y una profundidad que ningún procesamiento posterior podría haber producido con la misma naturalidad. El resultado era un híbrido entre el funk y el rock, que en 1980 no tenía un nombre claro dentro de los géneros disponibles, pero que cualquier cuerpo que lo escuchara respondía de manera inmediata y completamente involuntaria. Era el tipo de canción que la industria llama crossover, no porque alguien hubiera decidido estratégicamente hacerla accesible para múltiples audiencias, sino porque lo que hacía era suficientemente universal para que cualquier audiencia recibiera como propia. Another One Bites the Dust era el tercer sencillo del álbum The Game, y cuando fue lanzada ya había suficiente evidencia de que Queen estaba en un momento de forma extraordinario, pero nadie dentro ni fuera de la banda podía saber que aquella canción específica llegaría donde llegó. La historia de cómo fue impulsada como sencillo tiene el carácter de una anécdota que parece demasiado buena para ser verdad, pero que está suficientemente documentada como para ser parte legítima del registro histórico. Queen y Michael Jackson se encontraron en un backstage en Los Ángeles en 1980 y durante esa conversación Jackson escuchó la canción y dijo a la banda sin ninguna ambigüedad lo que pensaba. Esa canción debía ser lanzada como sencillo. Era el tipo de recomendación que cualquier músico podría recibir de decenas de personas en la industria sin necesidad de tomarla particularmente en serio, pero cuando la persona que te la hace es Michael Jackson en 1980, la ecuación cambia completamente. Queen siguió el consejo y Another One Bites the Dust reinó durante 3 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100. El sencillo se convirtió en el más vendido de toda la carrera de Queen, con 12.100.000 copias y más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify, un número que en el contexto de una canción grabada en 1980 dice algo sobre la permanencia particular de lo que John Deacon construyó con aquella línea de bajo y aquel amplificador prestado. Ganó un American Music Award al mejor single de rock y recibió una nominación al Grammy, reconocimientos que confirmaban institucionalmente lo que las cifras de ventas ya decían con suficiente elocuencia. Décadas después, esa línea de bajo
sigue siendo una referencia obligada para bajistas de todos los géneros que la estudian, no como un ejercicio técnico, sino como una lección sobre lo que ocurre cuando la sencillez y el instinto se combinan en el momento. Correcto. El número 9 llegó marcado por una de las historias más cargadas de significado de toda la historia del rock, una historia sobre pérdida y continuidad y la manera en que una banda puede honrar a quien ya no está a través de la música que produce en su ausencia. Back in Black de AC/DC fue el segundo sencillo del álbum del mismo nombre y la primera grabación que la banda hizo con Brian Johnson después de la muerte de Bon Scott, el vocalista, que había definido el sonido y la actitud del grupo durante los años más importantes de su desarrollo como fenómeno mundial. Scott había muerto en febrero de 1980, en circunstancias que combinaban el exceso y la tragedia con la brutalidad directa que el rock no siempre puede disimular detrás de sus narrativas de libertad y de rebeldía. La decisión de French and State continuar con un nuevo vocalista, en lugar de disolver la banda, fue tomada por los hermanos Young, Angus y Malcolm, con la lógica de quienes entienden que la música que habían construido era más grande que cualquier formación específica y que abandonarla sería una traición tanto al trabajo que habían hecho como a la memoria del hombre que los había acompañado en construirlo. Johnson llegó con una voz que tenía suficiente potencia y suficiente carácter para sostener el peso de lo que AC/DC necesitaba sin intentar imitar a quien había estado antes, y esa combinación de continuidad y diferencia era exactamente lo que la banda necesitaba en ese momento específico. El riff de Back in Black, apenas 3 acordes creados durante los ensayos en Compass Point en las Bahamas, bajo la guía del productor Mutt Lange, era la expresión más directa posible de la filosofía musical de los hermanos Young. Simple, demoledor, construido sobre la economía de medios que produce los resultados más contundentes cuando está en las manos correctas. Angus Young había demostrado en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera que la complejidad técnica no era el criterio correcto para evaluar la efectividad de un riff de guitarra, y Back in Black era la demostración más concentrada de esa filosofía disponible en todo el catálogo de la banda. Y lo que Brian Johnson hizo con esa letra, que había escrito como una celebración y no como un lamento, comenzando con el sonido de una campana que era simultáneamente un homenaje a Bon Scott y una declaración de que algo nuevo estaba comenzando, definiría para siempre la manera en que el mundo entendería la relación entre la pérdida y la continuidad en la historia de AC/DC. Johnson escribió Back in Black como una afirmación de vida, no como una elegía. La campana que abría la canción era un guiño sonoro a Scott, un reconocimiento de lo que había sido sin convertir la canción en un ejercicio de duelo que habría resultado paralizante tanto para la banda como para el público que los escuchaba. Era mitad homenaje y mitad renacimiento, y esa combinación le daba a la canción una dimensión emocional que iba mucho más allá de los 3 acordes sobre los que estaba construida. El sencillo vendió más de 13.300.000 copias en Estados Unidos, y el álbum Back in Black acumula hoy 26 discos de platino, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de toda la historia de la música. Aunque el sencillo apenas llegó al puesto 37 del Billboard en su lanzamiento en 1981, una posición que en el contexto de sus cifras de ventas posteriores resulta difícil de procesar, el tiempo hizo con Back in Black lo que hace con las obras que tienen suficiente calidad para sostenerse sin la ayuda de ningún momento específico de atención masiva. La canción fue elevada gradualmente por generaciones de oyentes que la descubrían y la adoptaban como propia. Apareció en películas como Iron Man, amplificando su exposición a nuevas audiencias, y se convirtió en una referencia tan establecida del hard rock que su solo nombre produce en cualquier aficionado al género una respuesta inmediata de reconocimiento que no necesita de ningún contexto adicional para manifestarse. El número 8 es la historia de un silbido que se convirtió en el sonido de un cambio histórico que nadie podría haber anticipado completamente cuando fue grabado. Klaus Meine, el vocalista de los Scorpions,
compuso Wind of Change después de tocar en el Moscow Music Peace Festival de 1989, uno de los primeros grandes festivales de rock celebrados en la Unión Soviética, en un periodo de apertura política que el mundo observaba con la mezcla de esperanza e incredulidad que producen los cambios históricos cuando ocurren a una velocidad que desafía cualquier expectativa razonable. Meine quería capturar ese aire de transformación que se respiraba en Moscú, esa sensación de que algo que había parecido permanente e inmovible estaba cediendo de maneras que nadie habría podido predecir apenas unos años antes. La canción se editó como sencillo en 1991 y su timing era el de algo que el destino hubiera calculado con precisión porque llegaba al mercado en el mismo periodo en que las imágenes de la caída del muro de Berlín seguían siendo procesadas por un mundo que todavía no terminaba de creer completamente lo que había presenciado. Wind of Change vendió más de 14 millones de copias y se convirtió sin ninguna planificación deliberada en la banda sonora oficiosa de uno de los momentos más importantes de la historia política del siglo XX. Una canción sobre el cambio que llegó exactamente en el momento en que el cambio era lo único de lo que el mundo podía hablar. Años después de su lanzamiento, Wind of Change generó una de las teorías más extraordinarias que ninguna canción de rock había producido antes. Un podcast de investigación periodística propuso con documentación y testimonios que la canción había sido escrita, o al menos influenciada por la CIA, como parte de una estrategia de guerra cultural para acelerar el derrumbe del comunismo soviético, utilizando el rock como instrumento de penetración ideológica en una sociedad que la música occidental había estado erosionando durante décadas. Los Scorpions respondieron a esa teoría con la mezcla de asombro y de humor que cualquier músico experimentaría al descubrir que su trabajo había sido atribuido a la inteligencia de una superpotencia, pero también reconocieron que la historia reflejaba algo innegable sobre el poder de la música para acompañar y amplificar los procesos históricos de transformación social cuando llega en el momento correcto, con el mensaje correcto. El número 7 pertenece a una canción que definió los años 80 de una manera tan completa y tan específica que resulta prácticamente imposible hablar de esa década en términos musicales sin que su nombre aparezca en la conversación. Antes de que hayan pasado 5 minutos, Living on a Prayer de Bon Jovi fue escrita por John Bon Jovi, Richie Sambora y Desmond Child y lanzada a finales de 1986 con todos los elementos que hacían a una canción perfecta para el momento específico en que aparecía. Un riff de guitarra que tenía la textura del glam metal sin su exceso, una historia sobre Tommy y Gina que tenía la universalidad de los grandes relatos sobre personas ordinarias que luchan por algo que importa, y el talkbox de Richie Sambora, que le daba al sonido una identidad tímbrica tan específica y tan reconocible que en las primeras notas cualquier oyente de la época sabía exactamente qué estaba escuchando. La canción tenía además una estructura que en términos convencionales de composición pop era una apuesta arriesgada y que en las manos de Bon Jovi resultó ser precisamente lo que la hacía extraordinaria. El estribillo no aparecía hasta el minuto 3. Una decisión que iba en contra de todo lo que la industria radiofónica de los 80 consideraba correcto para una canción destinada a funcionar en los formatos de programación de la época. Pero cuando ese estribillo finalmente llegaba después de 3 minutos de construcción, la espera lo convertía en algo que explotaba con una fuerza que ningún estribillo introducido en el primer minuto podría haber igualado. Era la diferencia entre una canción que complace y una canción que satisface, y Living on a Prayer era definitivamente de la segunda categoría. El videoclip que acompañó la canción, con John Bon Jovi suspendido en un arnés sobre un escenario vacío, en una imagen que anticipaba el tipo de narrativa de detrás de escena que décadas después dominaría las redes sociales, contribuyó a la rotación masiva del tema en MTV y a la primera llegada de la banda al número 1 del Billboard. En 2024, la RIAA certificó Living on a Prayer con disco de diamante, confirmando que las 14.600.000 copias vendidas a lo largo de décadas la convertían en el himno más emblemático de toda la carrera de Bon Jovi
y en una de las canciones más culturalmente perdurables de toda la música, de los 80. Si estás disfrutando este recorrido por las canciones más vendidas de la historia del rock y quieres seguir descubriendo las historias que se esconden detrás de los grandes éxitos, suscríbete ahora al canal Retro Rock y activa la campanita para que cada nuevo documental llegue directamente a ti. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estas canciones te acompaña desde hace más tiempo, porque esa respuesta dice algo sobre ti que ninguna encuesta podría capturar con la misma precisión. El número 6 comenzó como un experimento que nadie tomaba en serio y terminó siendo una de las canciones más universalmente amadas de toda la historia del pop rock. Una de esas obras que el tiempo no solo no desgasta, sino que parece mejorar con cada año que pasa, como si estuviera construida sobre algo que no tiene fecha de caducidad. África de Toto nació cuando David Paich jugaba con un sintetizador Yamaha 80 y pensaba en un documental sobre misiones en África que había visto recientemente. Las imágenes del continente, combinadas con los recuerdos de su infancia donde había conocido a monjas misioneras y leído páginas de National Geographic sobre ese territorio, fueron el material con que construyó la letra de una canción que describía África, desde la perspectiva de alguien que la imagina desde lejos, con la mezcla de fascinación y de melancolía que produce lo que se conoce solo a través de imágenes y relatos. Jeff Porcaro creó el patrón de batería que se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de la canción. Ese ritmo que tiene algo de tribal y algo de soft rock simultáneamente, que sugiere un territorio exótico sin caer en ninguno de los clichés que ese tipo de evocación habitualmente produce. Era un patrón técnicamente sofisticado que en la escucha sonaba completamente natural y completamente inevitable, el tipo de construcción rítmica que solo los bateristas con suficiente experiencia y suficiente instinto pueden producir con esa apariencia de facilidad. Nadie en la banda pensaba que África sería un éxito, y Steve Lukather llegó a decir que si aquella canción se convertía en un hit, se paseaba desnudo por Hollywood. África fue la última canción grabada para el álbum Toto IV, y en el Korra Sagar, contexto del disco, ni siquiera era el sencillo principal, sino una pieza más dentro de una colección de material que la banda consideraba en su conjunto, pero sin ninguna expectativa particular sobre cuál de las canciones capturaría la atención del público con mayor intensidad. Lo que ocurrió fue la demostración más contundente posible de que la industria musical no tiene un instrumento fiable para predecir cuál de las canciones de un disco va a convertirse en la que el mundo adopte como propia, porque esa adopción depende de factores que ningún análisis previo puede calcular con precisión. El 10 de septiembre de 2024, África recibió la certificación de diamante en Estados Unidos con 15.400.000 copias vendidas, un número que Steve Lukather procesó con el asombro de alguien que nunca habría podido imaginar ese destino para una canción que había comenzado como un juego con un sintetizador y un recuerdo de infancia. Y lo que el caso de África de Toto demostraba sobre la naturaleza impredecible del éxito musical era también una lección sobre algo más amplio, sobre la diferencia entre lo que los expertos de la industria consideran prometedor y lo que el público decide que merece ser inmortal, una diferencia que aparece con una regularidad que debería haber modificado hace décadas la manera en que la industria evalúa el potencial de su propio material. El número 5 es posiblemente la obra más analizada, más debatida y más influyente de toda la historia del rock. Una canción que cuando fue presentada a la discográfica, produjo reacciones que iban desde la admiración entusiasta hasta la certeza absoluta de que algo así nunca podría funcionar en la radio. Bohemian Rhapsody de Queen fue lanzada el 31 de octubre de 1975 como adelanto del álbum A Night at the Opera, y desde su primer día de existencia pública fue evidente que lo que Freddie Mercury había creado no tenía ningún precedente en la historia del pop, ni del rock, ni de ningún otro género que pudiera ser invocado para ayudar a clasificarla y a predecir su comportamiento en el mercado. Casi 6 minutos de duración, sin estribillo convencional, transitando de la balada de piano hacia un segmento operístico con voces superpuestas en múltiples capas, y de ahí hacia el hard rock,
antes de regresar a la quietud del piano final. Era una estructura que desafiaba cada una de las reglas que la industria radiofónica de 1975 consideraba inviolables para una canción destinada a funcionar en las frecuencias comerciales, y sin embargo funcionó con una contundencia que hizo que esas reglas parecieran completamente irrelevantes en el contexto de algo que tenía suficiente fuerza propia para imponerse sobre cualquier convención de formato o de duración. Para grabar Bohemian Rhapsody, Queen necesitó 5 estudios distintos y semanas de trabajo acumulando capas vocales que Mercury había imaginado con una precisión que sus compañeros de banda describían como la de alguien que tenía toda la canción completamente terminada en su cabeza antes de que ninguno de los demás pudiera verla con claridad. El videoclip que acompañó el lanzamiento, con las 4 siluetas del grupo sobre un fondo negro iluminadas de una manera que sugería grandeza sin mostrarla directamente, fue revolucionario en la manera en que concebía la relación entre la imagen y la música en la promoción de un artista, anticipando la era del video musical como formato cultural independiente que llegaría con MTV pocos años después. Bohemian Rhapsody ha vendido más de 17 millones de copias en todo el mundo, pero su verdadera dimensión cultural va mucho más allá de cualquier cifra de ventas. La canción resurgió con una fuerza completamente renovada en 1992, cuando fue incluida en la película Wayne's World de una manera que la presentó a una generación de jóvenes que no habían nacido cuando fue lanzada originalmente, y que la adoptaron con el mismo entusiasmo de quien descubre algo completamente nuevo, aunque ya tuviera 17 años de existencia. En 2018, la biopic que llevaba su nombre como título amplificó esa segunda vida hasta proporciones que convirtieron a Bohemian Rhapsody en la canción del siglo XX con más reproducciones en plataformas de streaming, superando obras de artistas que habían operado desde el principio en el entorno digital con todas las ventajas que ese contexto ofrece en términos de accesibilidad y de distribución. Cada vez que alguien grita Galileo en un coche o en un concierto, está participando en algo que va más allá de la simple reproducción de una canción famosa. Está participando en el ritual colectivo que Mercury diseñó con la precisión de alguien que entendía que la gran música no solo es escuchada, sino vivida, que el momento en que una audiencia abandona el rol pasivo del oyente y se convierte en parte activa de la performance, es el momento en que una canción trasciende definitivamente cualquier categoría disponible y se convierte en algo que pertenece a todos los que la cantan independientemente de si comprenden completamente lo que están cantando o no. El número 4 reúne en una sola grabación la mayor concentración de talento musical que el siglo XX produjo en un solo estudio en una sola noche. We Are the World fue escrita por Lionel Richie y Michael Jackson en una noche de 1985, con la urgencia de quienes saben que tienen un tiempo limitado para producir algo que importa y que ese tiempo no puede ser desperdiciado en deliberaciones que no sean completamente necesarias. Quincy Jones, el productor que organizó la grabación en el estudio AM Records de Hollywood, puso un cartel en la puerta del estudio antes de que llegaran los artistas, que en pocas palabras establecía el protocolo que haría posible que 45 de las figuras más poderosas de la industria musical mundial pudieran trabajar juntas en el mismo espacio, sin que los egos y las jerarquías que inevitablemente acompañan a ese nivel de estrellato colapsaran el proyecto antes de que pudiera producir su resultado. Dejen el ego aquí. 4 palabras que en su sencillez contenían toda la sabiduría sobre lo que hacía diferente ese proyecto de cualquier otro que la industria hubiera intentado antes. Bruce Springsteen, Bob Dylan, Stevie Wonder, Ray Charles, Tina Turner, Cyndi Lauper, Billy Joel y docenas más de figuras de dimensiones similares pasaron por debajo de ese cartel y encontraron en el estudio la posibilidad de ser parte de algo que ninguno de ellos podría haber producido individualmente con la misma escala, ni con la misma resonancia. La grabación se realizó la noche del 28 de enero de 1985, inmediatamente después de los American Music Awards, con los artistas llegando al estudio todavía con su ropa de gala para una sesión que duró hasta el amanecer. El sencillo vendió más de 20 millones de copias
llegó al número 1 en todo el mundo simultáneamente y recaudó cerca de $60 millones para combatir la hambruna que devastaba Etiopía y otros países africanos. Ganó 4 premios Grammy, incluyendo el de Grabación del Año y Canción del Año, reconocimientos que en este caso específico tenían una dimensión que iba más allá del logro artístico para tocar algo sobre el papel que la música puede jugar como instrumento de acción colectiva, cuando las personas que la hacen están dispuestas a subordinar sus intereses individuales a algo más grande que cualquiera de ellos. Las anécdotas de aquella noche revelaban tanto sobre la dinámica entre artistas de ese nivel como sobre la generosidad que todos ellos mostraron en ese contexto específico. Prince no participó en la grabación, una ausencia que fue notada y comentada en los medios de la época, aunque nunca fue completamente explicada por ninguna de las partes involucradas. Bob Dylan, uno de los compositores más importantes de toda la historia de la música popular, llegó al estudio sintiéndose inseguro sobre su parte vocal y pidió a Stevie Wonder que le dictara la melodía por auricular durante la grabación, un detalle que humanizaba de una manera completamente inesperada a una figura que el mundo tendía a ver desde la distancia reverente que se aplica a los grandes iconos culturales. Ese gesto de vulnerabilidad en el contexto de una noche rodeada de los músicos más celebrados del mundo decía algo sobre la diferencia entre la imagen pública de un artista y la persona real que existe detrás de ella. Si esta historia te está haciendo recordar las canciones que formaron parte de los momentos más importantes de tu vida, este es el momento perfecto para suscribirte a Retro Rock y dejar tu like en este video. Cada like nos ayuda a seguir produciendo documentales como este, y cada suscriptor es alguien más que va a poder descubrir estas historias que la historia oficial del rock no siempre cuenta con la profundidad que merecen. Cuéntanos también en los comentarios cuál de estas canciones escuchas todavía hoy y en qué momento de tu vida la escuchaste por primera vez. El número 3 es la historia de una voz que ya había conquistado el mundo de una manera y que decidió conquistarlo de una manera completamente diferente cuando regresó del servicio militar con una perspectiva sobre la música y sobre lo que quería hacer con ella, que no era exactamente la misma que había tenido antes de irse. Elvis Presley escuchó una versión en inglés de O Sole Mio, interpretada por Tony Martin poco después de volver de Alemania, y algo en esa combinación de la tradición melódica italiana con el tratamiento pop anglosajón conectó con algo en él, que estaba buscando exactamente eso sin haber sabido formularlo con esa precisión antes de escucharlo. It's Now or Never fue una adaptación de esa pieza con letra de Wally Gold y Aaron Schroeder que Elvis grabó el 3 de abril de 1960, apenas semanas después de su regreso de Alemania, con una velocidad que reflejaba la urgencia de alguien que ha encontrado exactamente lo que estaba buscando y no tiene ninguna razón para tomarse su tiempo en convertirlo en realidad. La canción fue publicada el 5 de julio del mismo año y su recepción fue inmediata y masiva, con ventas que en el mercado norteamericano y británico comenzaron a acumularse con la velocidad que solo tienen las canciones que el público adopta colectivamente como algo que estaba esperando sin saberlo. En el Reino Unido, lanzamiento se retrasó por complicaciones legales relacionadas con los derechos de la melodía original, pero el interés era tan intenso que antes de que la canción llegara oficialmente a las tiendas, ya había más de 1 millón de pedidos anticipados registrados, un número que en el contexto del mercado discográfico británico de 1960 era tan extraordinario que resulta difícil de contextualizar completamente desde la perspectiva de la industria actual. Cuando finalmente llegó a las tiendas británicas, It's Now or Never entró directamente al número 1 con la contundencia de algo que no necesitaba de ningún periodo de construcción de audiencia, porque esa audiencia ya existía y ya estaba esperando. La canción vendió cerca de 20 millones de copias en todo el mundo y marcó una transición en la carrera de Elvis, que fue también una transición en la manera en que el mundo lo percibía. Dejaba atrás el rockabilly juvenil que lo había convertido en el primer gran ídolo del rock and roll y se adentraba en una etapa más madura y más melódica que demostraba que su voz tenía una versatilidad que sus primeros éxitos no habían podido
mostrar completamente. En 2005, una reedición de la canción volvió al número 1 en el Reino Unido, confirmando que cuando se trata de Elvis, el tiempo simplemente no pasa de la misma manera que pasa para todos los demás. El número 2 es la canción que no solo vendió más que casi cualquier otra en la historia del rock, sino que además fue la puerta por la que millones de jóvenes en todo el mundo entraron al género por primera vez, la pieza que definió lo que el rock and roll era antes de que el rock and roll tuviera suficiente historia como para ser definido de ninguna otra manera. Rock Around the Clock de Bill Haley y sus Cometas fue grabada el 12 de abril de 1954 en los Pythian Temple Studios de Nueva York, con la energía particular de una banda que tenía algo que decir y que lo decía con la directness de quien no tiene tiempo ni interés en disimularlo. La grabación inicial pasó casi desapercibida cuando fue lanzada en 1954, una experiencia que la historia de la música ha producido con suficiente regularidad como para ser un patrón reconocible, y que en este caso específico resultaba particularmente irónica, dado lo que ocurriría un año después. Todo cambió en 1955 cuando la canción fue incluida en la banda sonora de Blackboard Jungle, una película sobre la violencia en las escuelas secundarias norteamericanas que utilizó Rock Around the Clock como el sonido de la rebeldía juvenil que el film intentaba retratar. La combinación de la imagen y la música produjo un efecto que ninguno de los involucrados podría haber calculado de antemano, convirtiendo a la canción de un sencillo moderado en el himno de una generación entera que encontraba en aquellas notas el sonido exacto de lo que sentía y de lo que quería decir al mundo. El libro Guinness de los Records estableció que Rock Around the Clock superó los 25 millones de copias vendidas, convirtiéndose en el sencillo de vinilo más vendido por un grupo en toda la historia de la música. Era una cifra que en términos concretos describía el alcance de algo que iba mucho más allá de ser una canción exitosa, que describía el alcance de un fenómeno cultural que había redefinido lo que la música popular podía hacer en la sociedad y lo que la sociedad podía hacer con la música popular. La estructura clásica de 12 compases de blues sobre la que la canción estaba construida, el solo eléctrico de Danny Cedrone y una letra que prometía rock and rollear toda la noche sin ninguna ambigüedad sobre lo que eso significaba, se combinaban en algo que tenía la energía y la honestidad de algo que no intentaba ser nada más que exactamente lo que era. Rock Around the Clock llegó al número 1 en Estados Unidos y en el Reino Unido y volvió a entrar en las listas de popularidad en múltiples ocasiones a lo largo de los años 60 y 70, cada vez que una nueva generación la descubría y la adoptaba como parte de su propia experiencia musical, independientemente de que hubiera nacido 1 o 2 décadas después de su grabación original. En 2018 fue preservada oficialmente por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como parte del Registro Nacional de Grabaciones, un reconocimiento que confirmaba lo que cualquier historiador de la música ya sabía con plena certeza, que sin Rock Around the Clock la historia del rock and roll habría sido fundamentalmente diferente en su forma y en su velocidad de desarrollo, y que la deuda del género con aquella grabación de 1954 era una deuda que ninguna cantidad de reconocimientos institucionales podía saldar completamente. El número 1 de esta lista es una canción que tiene la particularidad de haber sido rechazada inicialmente por casi todas las radios que la recibieron y de haberse convertido décadas después en la más descargada digitalmente del siglo XX. Don't Stop Believin' the Journey fue lanzada en octubre de 1981 como tercer sencillo del álbum Escape, y desde su primer día de existencia tuvo en su estructura una característica que desafiaba la lógica convencional de la composición pop, con la misma tranquilidad con que Bohemian Rhapsody había desafiado esa misma lógica 6 años antes. El estribillo no aparecía hasta el final de la canción, una decisión que en el contexto de la radio comercial de comienzos de los 80 era equivalente a entregar una canción con una mano atada a la espalda. Steve Perry,
Jonathan Cain y Neil Schon construyeron Don't Stop Believin' alrededor de una intro de piano que en sus primeras notas no parecía prometer nada que el mundo del rock no hubiera escuchado antes, y que, sin embargo, producía en el oyente desde los primeros segundos la sensación de que algo estaba comenzando que merecía ser seguido hasta el final, independientemente de cuánto tardara en revelar lo que tenía para ofrecer. Esa sensación de expectativa sostenida era el mecanismo que hacía a la canción funcionar en términos que ningún análisis puramente técnico podía capturar completamente, porque operaba sobre algo en la psicología del oyente que tiene más que ver con la confianza y con la promesa implícita que con ninguna característica musical específica. En 2024, la RIAA certificó Don't Stop Believin' con doble disco de diamante, 25.800.000 unidades vendidas en Estados Unidos solamente. Era ya en 2017 la canción más descargada digitalmente del siglo XX, un récord que en el contexto de una canción lanzada en 1981 decía algo extraordinario sobre la permanencia de lo que Perry, Cain y Schon habían construido en aquella sesión de composición. La canción había tenido dos grandes renacimientos que ampliaron su alcance a generaciones que no habían nacido cuando fue lanzada originalmente. El primero cuando fue incluida en el episodio final de Los Sopranos en 2007 en uno de los cierres de serie más comentados y más analizados de la historia de la televisión norteamericana, y el segundo cuando la serie Glee la versionó en 2009 presentándola a una audiencia joven que la adoptó con el entusiasmo de quien descubre un himno que siente que siempre había existido sin haberlo escuchado antes. Y lo que esos dos renacimientos revelaban sobre Don't Stop Believin' era algo que los mejores críticos musicales habían intentado articular de maneras distintas sin terminar de capturarlo completamente, que había en esa canción algo que trascendía su momento de creación y que encontraba en cada nueva generación de oyentes la misma respuesta que había encontrado en la primera, la sensación de que lo que decía era verdadero e importante independientemente del contexto específico en que se escuchara. Don't Stop Believin' se convirtió en el cántico de estadios y de bodas y de karaokes de todo el mundo con una unanimidad que pocos himnos populares alcanzan. Esa condición de canción que todos conocen y que todos sienten que les pertenece de alguna manera específica e intransferible. En 2022 fue incluida en el National Recording Registry de la Biblioteca del Congreso por su resonancia cultural, un reconocimiento que se sumaba a todos los anteriores en la confirmación de que lo que Journey había producido en 1981 no era simplemente una gran canción, sino algo que el tiempo había elevado a la categoría de patrimonio cultural, compartido de una civilización que seguía necesitando que alguien le dijera que no debía dejar de creer. Lo que estas 10 canciones tienen en común va más allá de los números de ventas y de las certificaciones de diamante y de los de rejos, premios Grammy que acumulan entre todas ellas. Lo que tienen en común es algo que resulta más difícil de cuantificar, pero que cualquier persona que las haya escuchado en un momento importante de su vida puede reconocer de inmediato desde un lugar que no tiene nada de intelectual. Son canciones que llegaron en el momento correcto para las personas correctas y que encontraron en esa combinación de timing y de calidad una manera de instalarse en la memoria de una manera que ninguna canción diseñada estratégicamente para funcionar puede igualar. Another One Bites the Dust llegó porque John Deacon tenía algo que decir con un bajo, y porque Michael Jackson en un backstage reconoció lo que era antes de que la propia banda terminara de entenderlo. Completamente. Back in Black llegó porque Angus y Malcolm Young entendieron que honrar a Bon Scott significaba seguir haciendo lo que él habría querido que siguieran haciendo y no detenerse en un duelo que lo habría paralizado todo. Wind of Change llegó porque Klaus Meine estuvo en Moscú en el momento correcto y tuvo la sensibilidad de escuchar lo que el aire de aquel lugar le estaba diciendo sobre lo que estaba a punto de cambiar en la historia del mundo. Living on a Prayer llegó porque John Bon Jovi
y Richie Sambora y Desmond Child confiaron en que una canción podía esperar 3 minutos antes de revelar su estribillo y no perder al oyente en ese proceso de espera, sino mantenerlo más comprometido. Que si hubiera llegado al instante. África llegó porque David Paich jugaba con un sintetizador y pensaba en misiones en un continente que nunca había visitado, y encontró en esa distancia entre lo que imaginaba y lo que conocía el material exacto para algo que el mundo adoptaría como propio, sin ninguna explicación racional disponible para ese proceso de adopción. Bohemian Rhapsody llegó porque Freddie Mercury tenía en la cabeza algo que no existía todavía y que no tenía ningún género disponible para ser contenido, y decidió que eso no era una razón para no hacerlo, sino precisamente la razón para hacerlo. We Are the World llegó porque Quincy Jones entendió que 45 egos de esa dimensión solo podían trabajar juntos si alguien les pedía que los dejaran en la puerta, y porque todos ellos tuvieron la grandeza de hacerlo. It's Now or Never llegó porque Elvis escuchó una melodía italiana y reconoció en ella algo que su voz necesitaba decir en ese momento específico de su vida y de su carrera. Rock Around the Clock llegó porque Danny Cedrone tocó un solo de guitarra eléctrica en un estudio de Nueva York en 1954, y porque un director de cine, un año después, entendió que esa canción era el sonido exacto de la rebeldía que su película necesitaba para decir lo que quería decir. Y Don't Stop Believin' llegó porque Steve Perry y Jonathan Cain y Neil Schon confiaron en que una canción que tardaba en revelar lo que tenía para ofrecer podía funcionar si lo que tenía para ofrecer valía la espera y si la manera de llevarte hacia ello era suficientemente honesta y suficientemente generosa. Lo que ninguna de estas historias puede explicar completamente es por qué algunas canciones encuentran ese nivel de resonancia y otras que tienen la misma calidad técnica y la misma intención artística no lo encuentran de la misma manera. Es la pregunta que la industria musical lleva décadas intentando responder con datos y con algoritmos y con estudios de mercado, sin llegar nunca a una conclusión que funcione de manera consistente, porque la respuesta no está en los datos, sino en algo que opera entre una canción y las personas que la escuchan, en un nivel que ningún análisis puede alcanzar completamente desde afuera. Las 10 canciones de esta lista son el argumento más poderoso disponible para cualquier conversación sobre por qué la música importa y sobre qué hace exactamente cuando opera en su mejor versión. No son simplemente las más vendidas en términos estadísticos. Son las que más personas en el mundo han elegido tener cerca en los momentos que más importaban. Las que han acompañado las celebraciones y los duelos y los viajes en coche y las noches de insomnio y los primeros amores y las despedidas de generaciones enteras de seres humanos que encontraron en ellas algo que el mundo ordinario no podía ofrecerles con la misma precisión ni con la misma consistencia. Y esa función de compañía fiel e incondicional que estas canciones han ejercido en la vida de millones de personas es también la explicación más honesta disponible para los números que las rodean, porque cada copia vendida y cada reproducción en streaming es también el registro de un momento en que alguien eligió poner esa canción específica en el momento específico en que la necesitaba, y esa acumulación de momentos es lo que convierte una canción exitosa en una canción inmortal. La historia de estas 10 canciones es también la historia de la manera en que el rock y el pop han funcionado como el idioma más universal. De la segunda mitad del siglo XX, el lenguaje que personas de culturas y de idiomas y de edades completamente diferentes han compartido con una facilidad que ningún otro sistema de comunicación ha podido igualar con la misma efectividad. Una persona que no habla inglés y que nunca ha estado en Estados Unidos conoce Bohemian Rhapsody con la misma familiaridad con que la conoce alguien que creció en Londres en los años 70. Una persona nacida en los años 90 canta Don't Stop Believin' con el mismo compromiso emocional que alguien que la escuchó por primera vez en 1981.
Esa universalidad cruzada de culturas y de generaciones es el fenómeno más extraordinario que estas canciones han producido y es también la razón más profunda por la que siguen importando décadas después de que fueron creadas. Hay algo que merece ser dicho sobre el contexto histórico en que cada una de estas canciones fue creada y que dice algo importante sobre la relación entre la creatividad y las circunstancias que la rodean. Ninguna de estas 10 canciones fue producida en un momento de tranquilidad y de estabilidad perfecta para los artistas que las crearon. Cada una de ellas llegó en medio de presiones y de dudas y de circunstancias que en muchos casos podrían haber impedido que existieran si sus creadores hubieran tomado decisiones ligeramente diferentes en los momentos que importaban. Back in Black fue grabada mientras AC/DC procesaba la pérdida del vocalista que había sido el corazón visible de la banda durante sus mejores años, en un periodo de incertidumbre sobre si lo que habían construido podía seguir existiendo sin la persona que más lo había definido públicamente. La decisión de continuar era una apuesta que podría haber salido mal de múltiples maneras y que salió bien porque los hermanos Young tenían la claridad suficiente para entender que lo que necesitaban hacer era exactamente lo que siempre habían hecho, solo que con una voz diferente y con un peso adicional que convertía cada nota en algo más cargado de significado de lo que habría sido en circunstancias normales. Bohemian Rhapsody fue creada en contra de todo lo que la industria le decía a Queen que debía hacer si quería tener éxito en el mercado de la radio comercial. La presión para acortar la canción, para simplificar su estructura, para eliminar el segmento operístico que ningún programa de radio de 1975 sabía cómo manejar dentro de sus formatos habituales, era real y constante, y Freddie Mercury la resistió con la convicción de alguien que sabe que lo que tiene entre manos es más importante que cualquier consideración de conveniencia comercial. Esa resistencia fue la condición necesaria para que Bohemian Rhapsody existiera en la forma en que existe y en la forma en que el mundo la conoce. We Are the World fue grabada en las condiciones más improbables posibles para una colaboración de esa escala. Con 45 artistas que normalmente competían entre sí, trabajando juntos en la misma noche, en el mismo estudio, por una causa que ninguno de ellos había tenido que enfrentar directamente en sus propias vidas. La posibilidad de que algo así fracasara era real, y la razón por la que no fracasó era Quincy Jones y ese cartel en la puerta, y la disposición de todos los involucrados a honrar lo que el cartel pedía de ellos en esa noche. Específica. Don't Stop Believin' llegó al mundo en un momento en que Journey era una banda exitosa, pero que sentía la presión de mantenerse relevante en un mercado que cambiaba con una velocidad que hacía que el éxito del año anterior no garantizara nada sobre el año siguiente. La confianza para hacer una canción sin estribillo hasta el final, cuando la industria radiofónica premiaba los estribillos inmediatos, era el tipo de decisión artística que define la diferencia entre las bandas que producen grandes canciones y las que producen canciones diseñadas para ser grandes, una distinción que parece sutil, pero que en sus resultados concretos es absolutamente determinante. Lo que el éxito de estas 10 canciones le dice al mundo sobre la naturaleza de la creatividad artística es también un argumento sobre la importancia de la resistencia a las convenciones cuando esa resistencia está al servicio de algo genuino. Ninguna de estas canciones fue creada siguiendo las instrucciones de lo que se suponía que debía funcionar en el mercado de su momento. Todas ellas llegaron desde un lugar de honestidad artística que en algunos casos iba directamente en contra de las expectativas y las recomendaciones de las personas que debían saber mejor que nadie qué funcionaba y qué no. Y todas ellas demostraron que cuando algo es genuinamente extraordinario, el mercado eventualmente lo reconoce independientemente de cuánto tiempo tarde en hacerlo y de cuántos expertos hayan dicho lo contrario en el camino. La lista de las 10 canciones de rock más vendidas de la historia es también la lista de las 10 decisiones artísticas más valientes de su época. De los 10 momentos en que alguien eligió hacer exactamente lo que sentía que debía hacer en lugar de lo que le decían que debía hacer, y en que esa elección
resultó ser la más comercialmente exitosa posible, no porque hubiera sido calculada para hacerlo, sino porque la honestidad artística tiene una manera de conectar con el público que ninguna estrategia puede replicar. Completamente. Esas canciones siguen sonando hoy con la misma energía con que sonaron la primera vez que salieron de una radio, o de un tocadiscos, o de un teléfono móvil, o de los altavoces de un estadio con 100,000 personas cantando simultáneamente. Siguen produciendo en quien las escucha, algo que no ha cambiado con el tiempo, porque lo que producen no depende de ninguna moda ni de ninguna tendencia, sino de algo que está en la naturaleza de la experiencia humana, y que las buenas canciones pueden tocar con una precisión que ninguna otra forma de comunicación disponible puede igualar. 25 millones de copias vendidas. Ese número con el que comenzamos este recorrido pertenece a una canción que no tenía estribillo hasta el final y que fue rechazada por las radios que la recibieron por primera vez. Hoy es el himno más cantado en estadios y bodas y karaokes de todo el planeta. Y la razón por la que ese número y esa historia coexisten en la misma canción es también la razón por la que la música sigue importando después de todo lo que la tecnología ha cambiado en la manera en que la producimos y la consumimos, compartimos. Porque lo que hace grande a una canción nunca ha tenido nada que ver con ningún formato, ni con ninguna plataforma, ni con ningún algoritmo de recomendación. Ha tenido que ver siempre con lo mismo que hizo grande a estas 10 canciones desde el principio, con la honestidad de quien las creó y con la disposición del mundo a recibir esa honestidad como el regalo que siempre ha sido. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que las canciones que más importan tienen siempre una historia detrás que merece ser contada con el respeto y la profundidad que se merece. Suscríbete a Retro Rock para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales sobre las canciones y los artistas que cambiaron la historia de la música. Activa la campanita para que cada nuevo episodio llegue directamente a ti. Deja tu like si esta historia te movió algo por dentro y cuéntanos en los comentarios cuál de estas 10 canciones ha estado presente en los momentos más importantes de tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.